Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor. Y como ven, estoy acá ya en nuestro edificio, en donde anhelamos poder congregarnos en algún momento. ¿Qué anhelo me gustaría el que verle a usted acá conmigo? Esperando, si el Señor lo permite, a futuro el poder ya hacerlos acá, las reuniones juntos como lo hacíamos antes. Así que, mis queridos hermanos, les saludo a todos en este día, esperando de que todo lo que hagamos sea para adoración, para la gloria de nuestro Dios. Y qué mejor que poder rendir alabanza y gloria en este día al que se merece todo, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado todas las cosas que nosotros necesitamos para poder estar bien. Así que, mis hermanos, en el culto de hoy día vamos a encomendar, como siempre lo hacemos, al Señor todo, para que el Señor guíe todas las cosas que vamos a hacer y todo lo que vamos a aprender en este día. Acompáñenme un momento de oración. Señor, te agradezco porque puedo compartir tu palabra en este día con mis hermanos. Gracias por sus vidas. Te pido que tú les guíes, les ayudes en esta hora, que puedan sacar toda distracción que puedan tener para que sea un momento de comunión, sea un momento de conexión contigo, Señor, a través de tu palabra. Que podamos aprender lo que tú quieres decirnos a través de esta hermosa carta que vamos a continuar viendo. Te pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta oportunidad también vamos a tener este periodo de alabanzas donde mi intención con esto es poder aprender nuevas alabanzas también que nos hablan y exaltan el nombre del Señor. Así que a continuación vamos a tener un periodo de alabanzas que son alabanzas nuevas que yo quiero que vayamos aprendiendo y podamos también cantar en un futuro no muy lejano acá todos congregados. Así que vamos a pasar a este periodo de alabanzas y que sea con entendimiento, que podamos entender lo que estamos cantando y que sea en completa adoración a nuestro Señor Jesucristo. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen su ley y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has mandado a que cumplamos cuidadosamente tus mandatos, oh Señor. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tu ley. Entonces no me avergonzaré cuando compare mi vida con tu ley. Y a medida que aprendo de ti, te daré las gracias viviendo como debo. Obedeceré tus decretos, Dios. Por favor, ayúdame. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen su ley y lo buscan con todo el corazón. Oh, cuánto deseo que
acciones sean un vivo reflejo de tu ley. Entonces no me avergonzaré cuando compare mi vida con tu ley. Y a medida que aprendo de ti, te daré las gracias viviendo como debo. Obedeceré tus decretos, Dios. Por favor, ayúdame. Deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tu ley. Entonces no me avergonzaré cuando compare mi vida con tu ley. Y a medida que aprendo de ti, te daré las gracias viviendo como debo. Obedeceré tus decretos, Dios. Por favor, ayúdame. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Soy soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Bien, hermanos, después de haber cantado a nuestro Señor en esta hora, haber rendido alabanzas a través de nuestras voces, vamos a pasar a lo que es la exhortación de la palabra del Señor. Y como habíamos visto el domingo anterior y comenzado ya esta enseñanza expositiva de la palabra del Señor, de esta carta tan hermosa que es la epístola o carta a los Colosenses, escrita por el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo no conocía a estas personas, sino que solamente todo lo que escribe la carta es sobre lo que ha oído a través de Epafras, que es la persona, se dice, fundadora de aquella iglesia. Y bueno, lo que vamos a compartir hoy día, hermanos, va desde los versículos 3 al versículo 12, ya del versículo 3 al versículo 12, y vamos a tener la lectura de estos pasajes y vamos a ver lo que el Señor tiene preparado también para nosotros en esta mañana. Dice así la palabra del Señor, Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 12. Dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vosotros, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto a toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vamos a tener otro momento de oración. Padre, háblanos a través de tu palabra. Gracias porque podemos tenerla y podemos leerla libremente. Te pedimos que podamos tener este momento en que podamos masticarla, nutrirnos, alimentarnos espiritualmente de ella. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, lo que yo quiero compartir con ustedes en esta hora es la oración con acción de gracias por la obra de Cristo en nuestros hermanos. Eso es lo que Pablo hace en esta sección. Es una oración con acción de gracias por la obra de Cristo a nuestros hermanos. ¿Ya? Eso es lo que podemos ver
que hace el apóstol Pablo con los hermanos de Colosa, como también hace el Señor con nosotros hoy en día. Así que podamos entender de que este pasaje habla acerca de esta oración con acción de gracias. Vamos a ver que el apóstol agradece constantemente a través de su oración para que también ellos cambien o ellos aprendan muchas cosas que obviamente provienen solamente del Señor. Así que recuerde, la idea central de este pasaje es la oración con acción de gracias por la obra de Cristo en nuestros hermanos. Y bien, comienza el versículo 3, hermanos, con esta gratitud. Y aquí vamos a ver esta acción de gracia que demuestra el apóstol Pablo a lo largo de esta porción. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, comienza este contenido de la carta agradeciendo a Dios por poder orar. Eso es lo principal que demuestra acá. Siempre orando por vosotros. No está tratando de decir estoy orando de vez en cuando me acuerdo, sino que él dice siempre, hermanos. Eso es lo que demuestra acá. Siempre orando por ellos, siempre orando por vosotros, por los hermanos de Colosa. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Y imagínense, uno orar por personas que no conoce, pero la demostración y el amor que demuestra el apóstol Pablo en estas palabras realmente nos debe llenar y en este caso guiarnos a poder estar orando por otras personas que quizás nosotros no conozcamos, pero debiésemos hacerlo de esa forma. Esto demuestra un gozo de parte de Pablo al saber que habían otros hermanos también congregados en Colosa. Eso es, yo creo que para todo evangelista en este caso o misionero que enseña y predica la palabra de Dios por todos lados, es que se empiecen a surgir nuevas iglesias del Señor. Entonces esta es una demostración de que Pablo agradece a nuestro Señor por ellos, por la iglesia que está en Colosas. Esto demuestra el gozo que cada creyente también debiese sentir por el amor que tiene también a su hermano. Esa es una demostración que el apóstol Pablo está diciéndonos en este versículo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces acá, mi hermano, nos demuestra claramente que el apóstol Pablo no los conoce y tampoco había estado con ellos. Entonces dice, habiendo oído. O sea, alguien le comunicó al apóstol Pablo acerca de cómo viven, acerca de la fe que tienen ellos en el Señor Jesucristo. Pablo da estas razones de su gratitud a Dios, ya en este caso por saber que eran personas que creían en Cristo. Esa es la acción de gracia que vemos que Pablo le está diciendo en el versículo 3, ¿ya? Y además lo demostraba mediante el amor que tenía a todos los santos. O sea, dice claramente, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y aquí vemos algo muy, muy claro, que la fe se demuestra, la fe en Cristo se demuestra a través del amor entre los santos. Si usted, hermano, ama a su hermano, ama a su prójimo, ama al Señor Jesucristo, lo va a demostrar. Y eso también es una forma de demostrar a los demás la fe que tienen en Él. Si nosotros decimos que creemos en Cristo, tenemos que demostrarlo. ¿Y cómo lo demostramos? A través del amor a los hermanos, a los santos, que también le llama acá el apóstol Pablo. Este amor lo demostraban en conjunto, ya a otros hermanos, y era una prueba visible de su genuina fe en Cristo. Una persona no puede a simple vista ver y decir, este es cristiano. Podría decir sí por su manera de vestir quizás, pero no sería como tan certero, porque cualquier persona podríamos decir que anda bien vestida o habla bien. Entonces podríamos decir que una persona cuando realmente puede demostrarle al mundo que es creyente es a través de sus acciones, ¿ya? A través de su testimonio. Entonces ellos hacían eso, demostraban el amor
a los demás, y eso demostraba la fe que ellos tenían en Cristo Jesús, porque eran diferentes a todas las personas que habían. Demostraban esa diferencia que debiésemos demostrar nosotros cuando estamos en este mundo. Vamos a la Escritura también para poder ver cómo el amor y la fe se entrelazan, cómo tienen tan unidad en todo esto. Si me acompañan a Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 23. Dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Vemos aquí claramente que dice que creamos en el nombre del Señor Jesucristo, o sea, la fe, el creer. ¿Ya? Ahí tenemos la fe, y dice que nos amemos unos a otros, y ahí vemos el amor. Por eso vemos que la fe está conectada con el amor. Más adelante, capítulo 4, versículos 7 al 11, dice: amados, de la misma carta de Juan, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto se mostró, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nuevamente, demostración de creer en Cristo, de que somos de Él, a través de la fe, podríamos decir, y demostrar también el amor. La fe y el amor, hermanos, van de la mano. Si nosotros no tenemos fe en Jesucristo, tampoco vamos a demostrar el amor de Dios. ¿Ya? Eso es algo fundamental. La fe es un don que Dios provee al creyente. La fe no es algo que uno diga: voy a desarrollar fe o voy a ejercitarme para tener más fe. No, la fe es algo que produce el Señor. Lo vemos claramente en Efesios 2, versículo 8 en adelante. Entonces tenemos que entender de que eso proviene del Señor, y también el amor proviene de Dios. Entonces nosotros solamente recibimos ese amor de Dios y lo transmitimos también a nuestros hermanos, para que nosotros también entendamos el amor con que Dios nos ama, reflejándolo los unos con los otros. De esa forma nosotros podemos demostrar el amor del Señor. El mismo amor que el Señor nos da, demostrarlo también a nuestros hermanos. Versículo 5, volvamos a la carta a Colosenses. Verso 5 dice así: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La causa, en este caso, la esperanza que menciona acá, que os está guardada en los cielos. Ellos en este caso realizaban esta demostración de fe mediante el amor los unos a los otros, sabiendo las bendiciones eternas, hermanos, sabiendo lo que el creyente tiene o está esperando a recibir en el cielo, ya una ciudadanía celestial que se menciona también en Filipenses 3:20, ya que no somos ciudadanos de esta tierra, sino que somos ciudadanos del cielo. Primera de Pedro también nos habla algo semejante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada a los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa bendición, hermanos, esa llegada o esa herencia que
que en este caso el creyente va a obtener de parte del Señor en los cielos, en este caso es por el trabajo que nosotros vamos a tener en la tierra. Y esto lo saben, ya que habían oído la palabra verdadera del Evangelio, nos dice el texto en Colosenses, volviendo nuevamente. Ya se nos dice eso de que ellos conocían el Evangelio, y este Evangelio, como también lo he mencionado en otras ocasiones, es la buena noticia, ya la buena noticia, la cual nos demuestra la victoria de Cristo, la que nos libra del pecado en este caso, y Satanás, y nos abre una puerta para trasladarnos al reino de Dios, al reino de Cristo, ¿ya? Y allí morar eternamente. Nosotros no vamos a morir en condenación, no vamos a estar en el infierno por nuestros pecados, porque el Señor ya pagó por ellos, ¿ya? Versículo 6 dice así: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios. En verdad, la Biblia textual, o una versión también que traduce esto, lo dice de esta forma: el cual ha llegado a vosotros, y así en todo el mundo está llevando fruto y creciendo como también en vosotros. El Evangelio, hermano, está propagándose hacia todas las personas y está dando los mismos frutos que con ellos en este caso. Ya, no sé si les causa la curiosidad este versículo que dice que ha llegado hasta vosotros, o sea, el Evangelio ha llegado hasta los hermanos de Colosa, y dice, y así como a todo el mundo. Y nosotros podemos decir, pero ¿cómo a todo el mundo? Si en ese tiempo, en realidad no creo que todos hayan conocido al Señor, todo el mundo, ni siquiera hoy en día podríamos decir que todo el mundo aún puede decir que conoce al Señor a través de la palabra, ya, porque todavía ni siquiera hay traducciones a diferentes idiomas o dialectos, podríamos decir también. Entonces, les causa esta curiosidad que a mí también me causa. Entonces, al final, investigando, vimos que Pablo, en este caso, él habla acerca del mundo conocido, ¿ya? Para lo que Pablo se refiere a todo el mundo, hasta lo que él ha llegado o se ha llegado a explorar en ese momento, ¿ya? La cosmovisión de Pablo en ese entonces era solamente Roma como el mundo, o sea, allá están todas las personas. ¿Dónde? En Roma, ¿ya? Entonces ese era el imperio que gobernaba, y la capital estaba la mayoría de la población. Es como decir Santiago, ¿ya? Santiago, acá está todo Chile, podríamos decir todo el mundo, todos los chilenos, ya, porque es como un lugar donde se concentra la mayor cantidad de gente, podríamos decir. Entonces vemos que gran parte era creyente y estaban como esclavos en aquel lugar, y estos mismos hombres iban enseñando el Evangelio a más personas, y así llevaban el fruto de la palabra de Dios. Pablo no tenía quizás un mapa como nosotros podemos ver, de decir, quizás me equivoqué, no debería haber dicho que era el fin del mundo acá. ¿Por qué? Porque todavía quedaba mucho territorio por conocer. Pablo no tenía ese conocimiento, sino que en ese tiempo solamente decían, todo el mundo, es porque era el lugar donde había más población. A eso se refiere, ¿ya? En este caso, para alguien que no ha explorado más allá, siempre va a pensar que solo el universo es lo que ellos conocen o han escuchado, ¿ya? Uno posiblemente también podría uno preguntar si conoce, no sé, la India, podríamos decir un ejemplo. Y uno podría decir, no conozco la India, pero ¿cómo sabes que está? ¿Cómo sabes que existe? ¿Ya? A través de información, porque otras personas han ido, etcétera, etcétera. Pero en ese tiempo no estaba esa información. Entonces por eso podemos decir de que para Pablo solamente o el mundo o el fin del mundo o donde estaba el término del territorio era Roma, porque ahí estaba concentrada todas las personas. Versículo 7 dice: ¿cómo la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros? Como les dije, hermanos, Pablo está demostrando una acción de gracia, agradeciendo al Señor por la vida de los colosenses y por
que ellos conocieron del Señor Jesucristo a través del Evangelio. Ese Evangelio que se está propagando por todo el mundo, en este caso como menciona el apóstol Pablo. Y aquí menciona en este versículo quién directamente fue la persona que les enseñó del Evangelio. Y dice, como la habéis aprendido de Epafras, ¿ya? Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces Epafras podríamos decir que era el pastor de aquel lugar, de aquella iglesia que estaba en Colosas. Y vemos claramente que el apóstol Pablo le llama consiervo amado y fiel ministro. Y este demuestra un respaldo, ya una aprobación de Pablo sobre el Evangelio y las enseñanzas que de Epafras, en este caso, que estaba haciendo en Colosas. Recuerde, el contexto histórico-cultural, el contexto que hemos estado hablando durante este tiempo, las falsas enseñanzas que estaban entrando a la iglesia. Entonces, de esta forma, Pablo está aprobando y respaldando las enseñanzas que Epafras ha hecho dentro de la iglesia de Colosas. Y él lo llama así, es un consiervo mío, es una persona que trabaja a la par conmigo y es un fiel ministro, es un fiel servidor del Señor. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Y vemos también que Epafras había llevado a ellos al glorioso evangelio que predica Pablo, ¿ya? Como les dije, Pablo no pasó por aquella parte, sino que también las personas que iban creyendo en Cristo iban también transmitiendo el evangelio hacia otras personas. Y vemos que Epafras es también fruto de la predicación del evangelio de Pablo en aquella región, podríamos decir. Entonces vemos que Epafras es la persona que ha fundado la iglesia y ha enseñado del evangelio a las personas de Colosas. Versículo 8 dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Epafras, hermanos, también demostró el testimonio de los hermanos a oídos de Pablo. Epafras fue, como les dije, de este trayecto muy lejano, 29 horas, si nosotros hacemos un trayecto así hoy en día sin parar, hasta de Colosas hasta donde estaba Pablo, en este caso, como dice la tradición, estaba encarcelado. Entonces vemos que el apóstol Pablo, en este caso, demuestra que ha escuchado del testimonio, ha escuchado del amor que tienen los hermanos de Colosas. ¿Ya? Recordemos que Epafras realizó este largo viaje, como le acabo de decir, en donde le comenta a Pablo cómo era el trato que llevaban en amor a aquellos hermanos. ¿Ya? Esa es una acción de gracia de parte de Pablo. ¿Ya? Darle gracias al Señor por lo que ha hecho con aquellos hermanos. Eso es lo que Pablo está señalando en esto. Y no solamente eso, ya, versículo 9, añade otras cosas y demuestra también lo insistente que es también con los hermanos, aunque estén lejos. Pablo está muy lejos de ellos, pero eso no es un impedimento para que él siga agradeciendo y orando por sus hermanos. Versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces vemos, desde el día que oyó de la boca de Epafras la vida, el testimonio de los hermanos de Colosas, dice, no hemos cesado de orar por vosotros. Recuerde que Pablo está junto a Timoteo, como se menciona acá en el primer versículo de esta epístola. Entonces, en conjunto y quizás con otros colaboradores, que quizás no menciona, pero son varios hermanos que están orando por la iglesia en Colosas. Entonces vemos que Pablo expresa y añade que sin cesar ha orado él junto a sus colaboradores, que también son mencionados al final de la epístola, como les dije, todos sus colaboradores. Entonces quiere decir que está constantemente, ya, los tiene a ellos en oración, no como les dije al principio, de vez en cuando, cuando me acuerdo, sino que en todo momento, ya todo momento que él ora al Señor se acuerda de sus hermanos. Eso es lo que está expresando el apóstol Pablo,
ya por su iglesia, los detalles como esta iglesia está surgiendo, está demostrando un buen testimonio. Entonces Pablo ora con eso, con la mayor dedicación está orando, sabiendo las amenazas también que están entrando en aquella iglesia. Necesitan de oración, necesitan de fortaleza de parte del Señor. Y también no solamente él ora por ellos, no solamente él ora para que estén bien, sino que ora también para que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, que ellos puedan conocer al Señor en su totalidad. Eso es lo que está tratando de decir, que conozcan del Señor, que crezcan en sabiduría e inteligencia espiritual, que puedan crecer espiritualmente. Eso es lo que está demostrando. Lleno del conocimiento de su voluntad. Esa palabra lleno significa completo, proveer plenamente, acabado. O sea, ustedes se dediquen y aprendan lo mayor posible acerca del Señor Jesucristo. Esa es la oración de Pablo. Eso es lo que el Pablo estaba orando constantemente, para que los hermanos conozcan de forma profunda la voluntad de Dios, como a él en este caso le gustaría que lo conocieran. Vamos a ver más adelante el trabajo del apóstol Pablo, cuál fue, que era predicar el evangelio a todas las personas para que conozcan al Señor y sean perfectos delante del Señor. De esa forma Pablo quiere que aprendan no solamente el evangelio, que es el comienzo, podríamos decir, de lo que el Señor hizo por nosotros, sino que él quiere que conozcan la voluntad del Señor, ¿ya? Y crezcan en sabiduría e inteligencia. O sea, quiere decir que conozcan quién es Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, cómo es Dios con nosotros. Entonces todas esas cosas nos aprenden en un rato, se aprenden en el largo, en este caso, de nuestra vida cristiana. Aprendemos del Señor todos los días. En toda sabiduría, esta palabra se traduce también como habilidad e inteligencia, un entendimiento, ¿ya? William Hendrickson, que es un comentarista de este texto, dice de estas palabras, habilidad y entendimiento, o sabiduría e inteligencia, dice: una comprensión profunda de la naturaleza de la revelación de Dios en Jesucristo, una revelación maravillosa y redentora. Y es un discernimiento que produce fruto para toda la vida práctica. Eso es lo que él está definiendo que es sabiduría e inteligencia. Es una comprensión profunda de quién es el Señor Jesucristo. Que ese conocimiento nos lleva también a una práctica para toda la vida, ¿ya? Y vemos acá también que el apóstol Pablo no solamente ora para que ellos sean llenos del conocimiento de Dios, de sabiduría e inteligencia, sino que para que ellos también actúen, demuestren con su vida acciones. Miren, acá Pablo, no sé si se dan cuenta, habla de una forma interna, que sean llenos de conocimiento, ¿ya? Llenen su mente de sabiduría y también inteligencia. Pero no solamente eso, no solamente se llenen de información, podríamos decir, sino que también lleven esas cosas a la práctica. Y es por eso que en el versículo 10 dice lo siguiente: para que andéis, ¿ya? Para que vivan, eso es a lo que se refiere esa palabra, para que vivan como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ya que andéis como es digno del Señor. La palabra digno, hermano, se refiere justo, de manera conveniente, como corresponde ante el Señor. Eso es como el Señor quiere que se comporten los creyentes. Este es el estándar que Dios quiere para la vida del creyente, que seamos dignos ante Él. Nosotros podemos decir de nuestra boca hacia afuera: nosotros somos creyentes, yo soy cristiano, soy seguidor del Señor, pero quizás no lo estoy demostrando con mi vida. Entonces vemos que el Señor nos pide que vivamos como es digno, ¿ya? Si tú vives como es digno del Señor, con cualquier ayuda, no sé, con cualquier libertad puedes decir que eres hijo de Dios. Pero si realmente no lo haces, no debieses decirlo, porque tu vida no se está relacionando con lo que tú estás demostrando, con lo que estás hablando. Entonces también vemos acá que
ese es el estándar del Dios, que es lo que el Señor quiere en nuestra vida, que en este caso que las vidas reflejen que ellos son seguidores de Cristo y anden en armonía en sus responsabilidades, que su nueva relación con Dios, en este caso, como también dice MacArthur, los creyentes deben tener integridad y vivir de manera consecuente con lo que creen, enseñan y predican. Imagínense, hermanos, un ejemplo, que yo les diga, hermanos, ustedes tienen que amar a sus prójimos, amar a las personas que no conocen del Señor. No importa si esas personas le hacen algo a usted, no importa si de repente se atraviesen imprudentemente en la calle, no importa si de repente lo pasan a empujar. Imagínense que yo les digo eso y un día voy pasando por la feria y donde hay tanta gente, alguien me empuja y de repente yo veo como que ese empujón no fue casualidad y yo voy y empiezo a pelear con aquella persona. Entonces, ¿dónde está mi integridad? ¿Dónde está en este caso lo que yo estoy enseñando y lo que yo estoy creyendo? Que debo amar a mi prójimo y no que tengo que andar peleando con aquella persona. Entonces, eso es algo, ¿ya? Aplicar lo aprendido a nuestras vidas. Si nosotros decimos que creemos en Cristo, que tenemos que guardar un buen testimonio, que somos sus hijos, que somos nueva criatura, debemos vivir de acuerdo a lo que creemos. No tenemos que vivir de acuerdo a lo que no creemos. Porque eso es algo de una persona hipócrita, que realmente nos demuestra con sus acciones lo que debiese estar demostrando. Y esto debe ser realizado agradándole en todo. Eso es lo que nos dice el texto, ¿ya? Para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es vivir, siendo digno del Señor, en este caso, vivir como es digno de Él? Agradándole en todo. ¿Ya? Que sea un esfuerzo, ¿ya? Que consiente en agradar a Dios, tratando de no hacer cosas que estén fuera de su voluntad. Debemos ser realmente esforzarnos por representar al Señor Jesucristo en esta tierra, porque eso es lo que somos. Somos representantes del Señor acá. Imagínense si usted vive una vida que realmente desagrada al Señor. ¿Usted cree que personas que no le conozcan quieran ser cristianos para ser como usted? Si realmente vivimos vidas que no agradan al Señor, no vamos a poder demostrar que el Señor cambia, que el Señor realmente convierte a personas que eran realmente malas y vivían en contra del Señor a ser personas buenas y que siguen a Cristo, porque nosotros no lo estamos demostrando. Debiésemos ser de esa forma, hermanos. Primero, y vemos acá, como les dije también, agradándole en todo. De acá vamos a ver también otra cosa, llevando fruto en toda buena obra, ¿ya? Que quiere decir que cualquier cosa que ellos hagan debe ir acompañado de este fruto del Evangelio, demostrando que ellos son creyentes, llevando fruto en toda buena obra. ¿Ya? Cualquier cosa que en este caso los hermanos de Colosas estén haciendo, tienen que ir acompañados del Señor. O sea, uno no puede hacer nada y decir, no sé, pues va a visitar a una persona o se le presenta la oportunidad de conversar con una persona que se ha recuperado quizás de alguna enfermedad, de alguna situación difícil. Usted no le puede decir, oh, qué suerte tienes que te sanaste, o qué suerte tienes que pudiste encontrar trabajo. ¿Me entienden? No es la suerte eso, sino que eso es gracias a Dios. Sea creyente o no sea creyente, eso es gracias a Dios. Entonces todas las cosas que nosotros hagamos, si nosotros vamos a animar a alguna persona, tiene que ir acompañado de ¿qué? Del Evangelio. ¿Ya? Del Evangelio, y llevar todas esas cosas a Dios. Si el Señor te ha ayudado a que encuentres un trabajo, es gracias al Señor, porque el Señor hizo todo esto por ti, y así podemos seguir hablando acerca del Evangelio con aquella persona. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa, en este caso, que ellos hagan, deben ir acompañados, como le dije, del Evangelio. El creyente es una rama que lleva fruto, ¿cierto? Y por consiguiente debe producir fruto. La persona que llega a las manos del Señor cambia su vida y de una u otra forma va a generar y compartir también con más personas del Evangelio que Él lo ha salvado. Va a compartir de ese fruto que se le entregó.
Y yo creo que es algo que todos hemos quizás pasado. Cuando nosotros conocemos al Señor, después andamos hablando del Señor a todos. A las personas que en este caso son nuestros amigos. Mire, ¿sabes qué? Mira lo que hizo el Señor en mi vida. Eso es llevar el fruto, ¿ya? Llevar el fruto. Que nosotros hemos recibido este evangelio, también compartimos con las personas a nuestro alrededor. Verso 10 sigue diciendo la última parte: llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo, hermanos, quiere que los hermanos continúen aprendiendo de quién es Dios. O sea, no por ser ellos una iglesia que demuestre con su testimonio de que son creyentes, quiere decir que ellos ya están listos y no tienen que hacer nada más. No. Ellos tienen que seguir aprendiendo de quién es Dios. Que no solo conozcan lo que hizo ya por ellos, sino que también lo que ha hecho desde mucho antes. Ya desde el principio, desde el Génesis vemos al Señor Jesucristo trabajando. Y en este caso lo que también sigue haciendo ahora en el presente y lo que seguirá haciendo en el futuro. Ya eso es lo que debiésemos estar nosotros también pensando de la misma forma. La oración, hermanos, es un medio para poder encomendar al Señor a los hermanos y rogar para que ellos demuestren que son creyentes en su entorno. Muchas veces dejamos de orar los unos por los otros para que en nuestra vida de fuera de la iglesia realmente demostremos que somos creyentes. Esto debe ser un pensamiento constante en nosotros, de querer desear el bien a los demás, y más aún si son parte de nuestra iglesia local y miembros de la Iglesia Universal de Cristo. Que nuestra oración, hermanos, sea dirigida en ver a nuestros hermanos dar fruto en el crecimiento en el Señor. Eso, hermanos, es lo que el Señor quiere de nosotros, que podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia, que andemos, que vivamos como es digno del Señor, que le agrademos en todo, que llevemos este fruto de las buenas obras, podríamos decir, y del Evangelio a esas personas, y que crezcamos en el conocimiento de Él. Versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La traducción o la versión NBI dice lo siguiente: y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. Eso es lo que traduce la NBI acerca de este texto, y podemos entenderlo de mejor forma. Pablo ora para que los hermanos, en este caso de Colosas, sean fortalecidos ante la entrada de esta falsa doctrina, como también habíamos dicho la semana pasada. Uno de los temas principales de esto es la falsa enseñanza que están entrando. Entonces vemos que ellos pueden perseverar en el Señor aunque estén rodeados de falsa enseñanza. El Señor capacita al creyente para cualquier situación que deba enfrentar, sea buena o sea mala. El Señor utiliza situaciones para hacer crecer la fe del creyente. Entonces vemos que ellos van a ser fortalecidos con el poder de Dios, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Que ellos van a ser fortalecidos en todo sentido, ya a través del Señor Jesucristo. Así van a perseverar con paciencia toda situación que puedan enfrentar, toda tristeza, todo dolor va a ser fortalecido con el Señor. Y vemos acá también en este versículo, en el último versículo, el versículo 12, ¿ya? Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos de participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, no sé si se dan cuenta, hermanos, que todo creyente debiese tener este resultado. Todo creyente debiese vivir como el apóstol Pablo está mencionando en nuestros versículos. Esto debe ser el resultado del creyente por nuestra oración. El ser, en este caso, los hermanos, nosotros como iglesia de Chillán, debiésemos ser llenos del conocimiento, andar de una forma digna ante el Señor. En este caso, deberíamos demostrar con frutos
un agradecimiento a Dios por la obra que ha hecho en los hermanos, que ha hecho en nosotros. Que seamos agradecidos por la salvación de Cristo. Eso es lo que todo creyente debiese tener, o decir en este caso, vivir. ¿Ya? Pablo, como le dije en el último versículo, les exhorta a ser agradecidos con alegría con el Padre. Dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Seamos agradecidos. Eso es lo que está diciendo. Agradezcan al Señor. Y este debe ser por el privilegio, en este caso, de que el Señor los ha capacitado, como dice el texto, hecho aptos, ya que siendo una persona pecadora, que solo merecía la ira del Señor, lo hacen ser parte de ¿qué cosa? Aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesucristo con nosotros. De ser personas que merecíamos la ira del Señor, ahora, gracias al sacrificio de Cristo y nosotros creer en su obra, somos parte de la herencia de los santos. Somos parte del reino del Señor. Vamos a poder morar dentro de su paraíso o tierra nueva de forma eterna. Esta herencia pasó a ser parte de las personas que queden en Cristo gracias a la obra que Él ha hecho en la cruz. Así que, mis hermanos, como vemos acá, nosotros debemos estar orando con acción de gracias por toda la obra que el Señor ha hecho por nuestros hermanos en la iglesia. Todas las personas que están en la iglesia o son parte de la Iglesia Universal de Cristo han sido salvadas por el Señor. Así que debemos agradecer al Señor por tener a los hermanos que tenemos hoy en día en esta iglesia, la iglesia de Chillán. Gracias al Señor que ha salvado a cada uno de mis hermanos que en este tiempo participa de la iglesia de Chillán. Y es un privilegio el poder ser hermano de las personas que comparten acá en esta iglesia, de ver cómo el Señor trabaja y bendice sus vidas. Y de esa forma también glorifican al Señor con sus vidas. Entonces, mis hermanos, ¿cómo no agradecer al Señor por todo lo que hace con nosotros? Por ver el amor de los hermanos cada día con nosotros. Eso es algo que debemos estar haciendo constantemente. Orando con gratitud al Señor. Por eso, con acción de gracia. Por la obra que ha hecho el Señor Jesucristo en la vida de nuestros hermanos, en mi vida personalmente y también en la de los demás. Debemos entender, hermanos, que la oración no es solo para beneficio personal, sino también una bendición de orar por otros hermanos. Ore, hermanos, por los miembros de la iglesia. Ore por otros creyentes que hay en otras iglesias. Ore por misioneros. Dedique un tiempo a orar por los otros. Verá que este resultado llevará a un crecimiento de parte de los hermanos. Y no está de más decir que oremos por los misioneros que mueren cada día predicando de Cristo en los países de alta persecución. Que son cosas que nosotros muchas veces no nos ponemos a pensar. De que hay otras personas afuera muriendo por Cristo. Muriendo por enseñarles a otros de lo que el Señor ha hecho en su vida. Encarcelados, golpeados, sufriendo. Por solamente querer enseñar de Cristo. Y nosotros, que estamos en un país libre por el momento, y no sé si en realidad seguiremos así, pero esperemos que el Señor nos mantenga de esa forma, que nosotros podamos, hermanos, pensar cómo a aquellas personas que están siendo perseguidas les gustaría poder leer su Biblia libremente, poder orar a Dios libremente, sin que pueda ser visto o escuchado por alguna persona, inclusive atacado y muerto. Así que, mis hermanos, que podamos entender eso, del privilegio
y la gratitud del Señor que tenemos de estar acá en este país, de estar acá en esta ciudad. Aunque estemos encerrados en nuestros hogares, tenemos que ser agradecidos del Señor por cómo es con nosotros. El privilegio que tenemos de poder tener un techo, de poder tener alimento, de poder tener un refugio, de poder tener vestimenta, de poder ver, de poder caminar, de poder, degustar y apreciar toda su creación. Hay tantas cosas que nosotros debiésemos agradecer al Señor todos los días. Así que, mis hermanos, les animo a que oremos al Señor agradeciéndole por todas las cosas que Él hace con nosotros, así como también ora el apóstol Pablo, agradeciendo por cómo son los hermanos de Colosas y también pidiendo para que ellos sean llenos del conocimiento, para que vivan como es digno del Señor, ¿ya? Agradándole en todo, que lleven fruto con toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Y ellos, en este caso, si son atacados o en este caso pasan momentos de dificultad, van a ser fortalecidos por el Señor. Ahí vemos la mano del Señor siempre con nosotros. Así que, mis hermanos, de la misma forma que Pablo ora por aquellas personas, nosotros debiésemos estar orando los unos por los otros para el crecimiento de nuestra iglesia local. Así que, mis hermanos, espero que la palabra de Dios les siga animando como también lo hace conmigo. Así que nos vemos el próximo domingo siguiendo con esta carta, esperando de que podamos seguir creciendo mutuamente, aprendiendo más de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a despedirnos en una oración, agradeciendo al Señor por todo lo que hemos podido hacer en esta mañana. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Gracias porque podemos ver en ella cómo tú, a través de este ejemplo del apóstol Pablo, de la vida, de estas cartas que tú has dejado preservado para que nosotros también podamos leerla y aprender de ella, de cómo Pablo, sin conocer a los hermanos, ora sin cesar por ellos. Que nosotros tengamos el mismo amor también por los otros hermanos, que sin conocerles podamos estar orando también por ellos, para que no solamente tú le proveas y le guíes, sino que ellos puedan crecer en tu conocimiento, que puedan ser llenos del conocimiento de tu voluntad. Ayúdanos, Padre, a todos necesitamos de ti, todos necesitamos seguir aprendiendo. Ayúdanos, Padre, como iglesia local, a poder demostrar en nuestra comunidad de que somos un pueblo, que somos tus hijos, que vivimos realmente como tú nos mandas en tu palabra. Y si no lo estamos haciendo, Señor, ayúdanos a poder hacerlo. Sabemos que necesitamos de ti todos los días de nuestra vida. Así que por favor, Señor, danos este privilegio de poder también enseñar de tu evangelio a otras personas. Sabemos que en este tiempo quizás no podamos comunicarnos tanto con algunas personas, pero tú das la instancia, Señor. Así que te pedimos que podamos tener también ese privilegio de poder hablarles a otros de ti. Te agradecemos y te honramos en esta hora. Gracias por este culto que hemos podido hacer, que es para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén.